Imagina estar solo en una montaña medieval, con tu rebaño bajo un viento helado y un cielo oscuro, sin refugio ni fuego constante. Sobrevivir a esas noches brutales no era cuestión de suerte, sino de técnicas aprendidas durante siglos. Los pastores usaban trucos inteligentes para conservar el calor y resistir temperaturas de hasta menos 20 grados centígrados o menos. Este conocimiento ancestral les permitió protegerse del frío extremo en condiciones muy duras. Aquí te revelo 7 estrategias clave que usaban para mantenerse vivos y calientes. Cuando la oscuridad envuelve la montaña y el frío aprieta sin clemencia, el pastor medieval tenía un recurso esencial: sus ovejas. Más que animales de pastoreo, eran fuentes móviles y confiables de calor corporal. Dormir entre los animales era una práctica común. En vez de buscar refugios rústicos que muchas veces no existían, el pastor se acostaba rodeado por su rebaño, incluso recostado en medio de ellos, para capturar el calor emitido por los cuerpos de las ovejas. No es casualidad que en las noches más frías se apretaran unos contra otros, formando un bloque compacto. Esto reducía la exposición al viento y creaba un microclima donde la temperatura podía subir varios grados, suficiente para evitar la hipotermia. Además, los pastores usaban cuerdas de lana para atar y mantener juntos a los animales durante la noche. Así evitaban que se dispersaran y se perdieran en la oscuridad y garantizaban que el calor se mantuviera concentrado. Los animales más pequeños, como los corderos o incluso perros de pastoreo, eran envueltos y pegados contra el pecho o el estómago del pastor para proteger los órganos vitales con una fuente extra de calor corporal. Esto también era una forma de protección contra ataques de animales salvajes. Dato interesante: en campañas militares medievales, los soldados adoptaron esta misma técnica, durmiendo en parejas o grupos muy juntos para conservar el calor colectivo. En realidad, hoy en día, técnicas similares se enseñan en entrenamientos militares y expediciones polares para sobrevivir en temperaturas extremas. La capa, esa pieza icónica del atuendo medieval, era una auténtica herramienta de supervivencia. Su función superaba con creces la estética o la simple protección contra la lluvia. Fabricada con lana gruesa sin tratar, era capaz de conservar el calor incluso estando húmeda, una propiedad que la convertía en un refugio ambulante. Algunas capas recibían un tratamiento adicional con grasa animal, cera o sebo para impermeabilizarlas y evitar que el viento o la lluvia penetraran. El pastor se envolvía completamente en su capa, usándola como si fuera una tienda de campaña personal. Podía cubrirse la cabeza con la capucha reforzada, dejando solo una pequeña abertura para respirar y así mantener el calor dentro mientras bloqueaba el viento exterior. En las noches más frías, las capas eran forradas con pieles de animales o rellenas con paja seca o hojas para aumentar el aislamiento térmico. Esto creaba un doble escudo contra el frío. Comparado con las tecnologías modernas, este método tiene mucha similitud con ponchos o sacos de dormir, que atrapan el calor, bloquean el viento y evitan la pérdida de calor corporal por convección. Eso sí, estas capas tardaban mucho en secarse si se mojaban y tenían un olor particular a humo y sudor, resultado de su uso prolongado, pero era un precio pequeño a pagar por su eficacia. Uno de los grandes enemigos del calor corporal es el suelo frío. La temperatura del terreno puede estar por debajo de 0 grados centígrados y si uno se acuesta directamente sobre él, el calor se puede perder en minutos por conducción. Para evitarlo, los pastoreos medievales creaban un aislamiento natural, colocando debajo suyo capas gruesas de heno, hojas secas o helechos, materiales que atrapaban el aire y generaban una barrera entre el cuerpo y la tienda helada. Otra técnica muy usada era formar un nido con estos materiales, dándole forma cóncava para que el cuerpo quedara rodeado por capas de protección. Muchas veces se añadían también recortes de lana sin lavar, que retenían mejor el calor. Algunos pastores incluso usaban ramas, corteza o incluso estiércol fresco, que genera calor al descomponerse, para aumentar la temperatura del suelo donde descansaban. Este método es clave, ya que la pérdida de calor por contacto directo con el suelo frío puede ser hasta 5 veces mayor que la que ocurre por el aire.
En la actualidad, los militares y exploradores polares emplean técnicas similares con colchonetas aislantes o camas improvisadas para evitar esa misma pérdida térmica. El viento es quizá el peor enemigo cuando las temperaturas ya son bajas. Un aire de menos 10 grados centígrados que sopla con fuerza puede hacer que la sensación térmica descienda hasta menos 25 grados centígrados o menos. Por eso, los pastores sabían que buscar y construir refugios contra el viento era esencial. Una estrategia era elegir un lugar natural protegido, como el lado opuesto de una pequeña cresta o colina, o detrás de arbustos y árboles caídos que funcionaban como escudos naturales. Si no había protección natural, se improvisaban muros con piedras amontonadas en forma de semicírculos o paredes entretejidas con ramas. Estos elementos lograban romper la fuerza del viento y crear una especie de bolsa térmica detrás. Otra técnica era excavar una zanja poco profunda donde el pastor podía acostarse, con un muro cortaviento construido justo al lado que desvíe el viento frío. La tierra en sí actuaba como aislante, ya que a unos pocos centímetros bajo la superficie la temperatura se mantenía más estable, cercana a 5 grados centígrados, incluso en pleno invierno. Estas pequeñas excavaciones y barreras se complementaban con ramas y heno, que además de aislar, servían para mayor comodidad. Este método rudimentario pero efectivo se encuentra también documentado en manuales modernos de supervivencia ártica y es una de las formas más rápidas y sencillas de protegerse del viento sin herramientas complejas. Pero antes, si te está gustando este contenido y quieres seguir descubriendo más sobre la historia, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. ¡Sigamos! Encender un fuego en condiciones extremas no siempre era posible. La leña podía estar húmeda, el viento fuerte apagaba llamas y el humo podía atraer animales o enemigos. Por eso, una de las habilidades esenciales era conservar brasas encendidas el mayor tiempo posible. Para esto, los pastores creaban fogatas poco profundas, aisladas con piedras o turba, donde se mantenía una cama de brasas y cenizas calientes. Cubrían estas con tierra para evitar que se apagaran y las podían reavivar con pequeños soplos. Además, existía una técnica que podía llamarse fuego portátil, carbón encendido envuelto en musgo seco, arcilla o incluso dentro de calabazas selladas con lana húmeda. Estos huevos de fuego podían mantener una combustión lenta durante entre 6 y 12 horas, proporcionando calor seguro y silencioso. En zonas alpinas se colocaban bolsas de lana rellenas con estiércol y brasas que funcionaban como pequeñas baterías térmicas para viajes prolongados. Al abrirlas, el calor radiante podía calentar manos, pies o alimentos. También usaban piedras calientes, previamente calentadas en la fogata, y luego envueltas en tela para llevarlas consigo o calentar zonas específicas del cuerpo como las manos o las articulaciones doloridas. Estas técnicas eran silenciosas, no generaban humo y evitaban llamar la atención de animales salvajes o enemigos. Hoy en día, métodos similares se aplican en camping con piedras calientes y dispositivos para transportar brasas. A lo largo de la historia, uno de los secretos mejor guardados para sobrevivir en la intemperie ha sido el uso inteligente de pieles de animales, un recurso natural que no solo vestía, sino que se convertía en una especie de escudo térmico viviente para los pastores medievales. Más allá de un simple abrigo, estas pieles formaban parte de un sistema complejo y profundamente efectivo para conservar el calor corporal en medio de noches despiadadamente frías. Las pieles utilizadas provenían principalmente de ovejas, cabras y ciervos. Lo que hacía realmente especial a estas pieles era la forma en que se empleaban. El pelo siempre quedaba hacia adentro, muy cerca de la piel del pastor, atrapando capas de aire caliente que funcionaban como un aislante natural increíblemente eficiente. El aire inmovilizado entre el cuerpo y el pelo actuaba como una barrera que evitaba que el frío exterior penetrara. Por otro lado, la cara externa de la piel, mucho más gruesa y resistente, actuaba como una coraza natural contra el viento cortante y la humedad implacable de la montaña o los páramos. Pero esta protección iba más allá. La astucia medieval añadía una capa extra a esta defensa térmica, la impregnación con grasa animal o sebo.
Este recubrimiento oleoso convertía las pieles en impermeables naturales, creando una película repelente al agua que impedía que la nieve, el rocío o la lluvia lograran humedecerlas y con ello romper la barrera térmica. Esa fina capa grasa ayudaba a que el frío no se infiltrara, manteniendo el calor atrapado donde más se necesitaba. Además, la forma en que se trataban estas pieles variaba según la región, reflejando la adaptación al entorno y la sabiduría ancestral de cada cultura. En las tierras altas de Escocia, famosas por sus inviernos largos y húmedos, las pieles eran curadas con ceniza de brezo y humo, lo que les otorgaba mayor durabilidad y las convertía en barreras aún más efectivas contra la humedad. En el norte de Europa, especialmente en Escandinavia, las pieles de reno recibían un tratamiento especial con aceite de pescado y luego eran congeladas para preservar sus propiedades aislantes durante todo el invierno. Mientras tanto, en las vastas heladas llanuras del este europeo, se impregnaban botas y prendas con grasa extraída de la médula ósea, un método que mantenía los pies calientes en las interminables marchas sobre la nieve y el hielo. Lo fascinante es que estos métodos no solo eran efectivos, sino ecológicos y sostenibles. Mucho antes de que existieran los modernos materiales sintéticos, los pastores medievales habían creado un sistema que atrapaba el calor corporal, bloqueaba el viento y repelía la humedad usando únicamente lo que la naturaleza les ofrecía, sin contaminar ni agotar recursos. Hoy en día, prácticas similares se encuentran en el bushcraft moderno, donde aventureros y expertos en supervivencia recurren a ceras naturales, aceites y materiales orgánicos para construir sistemas aislantes que respetan el medio ambiente. Esta combinación perfecta de conocimiento, observación y adaptación eran el corazón de su supervivencia, demostrando que no hace falta tecnología avanzada para vencer al frío extremo. Solo hace falta entender cómo funciona la naturaleza y usarla a nuestro favor. Sobrevivir en el frío no dependía únicamente de la vestimenta. El cuerpo humano es una máquina que necesita movimiento para mantenerse caliente. Los pastores medievales conocían bien que permanecer inmóvil durante largos periodos era uno de los errores más peligrosos. La inmovilidad aceleraba la pérdida de calor, dejando a quien se detenía vulnerable a caer en hipotermia y a sucumbir al frío implacable. Por eso desarrollaron una estrategia simple pero sumamente eficaz: alternar momentos cortos de actividad con breves descansos. No se trataba de marchar sin parar, sino de mantener el cuerpo en movimiento constante durante la noche. Caminaban unos minutos para activar la circulación sanguínea, permitiendo que la sangre caliente llegara a las extremidades y a los órganos vitales, evitando así que el frío afectara las zonas más expuestas. Entre esos movimientos realizaban tareas sencillas como clasificar la lana, mover brasas para que el fuego no se extinguiera o ajustar piedras y ramas alrededor de su improvisado refugio para mejorar la protección contra el viento. Luego tomaban microsiestas de entre 10 y 15 minutos, apenas tiempo suficiente para recuperar energías sin dejar que el cuerpo se enfriara demasiado. Esta rutina de movimiento-descanso les permitía mantenerse activos, evitar la fatiga extrema y conservar una temperatura corporal estable durante horas. Era un delicado equilibrio entre gastar energía y preservar calor, un conocimiento que muchos perfeccionaron jugándose la vida en la intemperie. Esta práctica, documentada en regiones como los Pirineos y los Cárpatos, ha trascendido siglos y culturas. Hoy en día, entrenamientos modernos de supervivencia en ambientes fríos todavía enseñan esta técnica como un pilar fundamental para evitar la hipotermia en condiciones adversas. Cuando pensamos en aquellos pastores medievales vestidos con pieles ásperas y rodeados de la nieve, no imaginamos que poseían un conocimiento tan sofisticado y efectivo para sobrevivir a noches que podían caer fácilmente por debajo de los menos 20 grados centígrados. Sin equipos térmicos ni tecnología avanzada, dependían únicamente de la naturaleza y la experiencia acumulada generación tras generación. Sus trucos, lejos de ser meras supersticiones o simples intentos desesperados, eran el resultado de una observación meticulosa, ensayo y error, y un profundo respeto por el entorno. Nos enseñan que la supervivencia no solo es cuestión de tener mejor equipo, sino de entender nuestro cuerpo, el clima y cómo interactuar con el mundo natural. Así que la próxima vez que pases frío, ya sea en una acampada, un paseo por la montaña o simplemente en casa durante una noche gélida, recuerda estas lecciones de los pastores medievales.
Ellos encontraron formas de vencer el frío más cruel sin más que pieles, movimiento y sabiduría ancestral. Si te gustó este viaje al pasado y quieres seguir descubriendo estos increíbles secretos de supervivencia, la historia que hay detrás y mucho más, no olvides suscribirte al canal. Aquí encontrarás consejos útiles, trucos prácticos y todo lo necesario para enfrentar la naturaleza con inteligencia y respeto. Dale like si este video te ayudó o te sorprendió. Comparte para que más personas conozcan estas técnicas ancestrales y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras y aprendizajes. Porque, aunque la tecnología avance, la sabiduría de nuestros antepasados sigue siendo el mejor refugio contra el frío.